Este comprimido tan pequeño seguramente ha salvado millones de vidas. Yo lo tomo desde hace unos 15 años por orden de cardiología y por eso me interesa el tema ya no solo a nivel profesional, porque soy médico, sino también porque soy un paciente que está tomando esto durante muchos años. ¿De qué se trata? Es el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, lo que se suele llamar aspirina infantil, y es lo que se suele pautar o recetar a personas que cumplen determinados criterios o tienen determinados problemas para que lo tomen de forma indefinida a diario. Por eso aquí voy a hablar sobre esta aspirina infantil, sobre cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, quién lo debe tomar, quién no lo debe tomar, y responderé a las preguntas más frecuentes. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Es un medicamento que ha sido tradicionalmente conocido como aspirina y que se ha utilizado como antipirético, es decir, para la fiebre, analgésico, es decir, para el dolor, y antiinflamatorio, es decir, para la inflamación. Pero, de forma curiosa y fascinante, se descubrió que a dosis bajas era útil para prevenir la coagulación, la formación de coágulos, y esto es por lo que estamos hablando del uso de dosis bajas de ácido acetilsalicílico o aspirina. ¿Cómo funcionan estas dosis bajas de aspirina? ¿Cómo actúan? El efecto que se busca se llama antiagregante plaquetar. ¿Y qué significa esto? Antiagregante quiere decir que disminuye la probabilidad de que se junten y se peguen entre sí las plaquetas, que son unas células sanguíneas que intervienen en la formación de coágulos. Es decir, que tapan las heridas que tenemos cuando se produce una hemorragia. Entonces dejas de sangrar. En este caso, lo que hace es disminuir esta agregación de plaquetas que taponan y así disminuirá la probabilidad de que se formen coágulos en las arterias del corazón o del cerebro o a veces de otras partes del cuerpo, y así disminuye el riesgo de que tengas infartos o anginas de pecho o situaciones similares. ¿Para qué sirve el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, es decir, la aspirina a dosis bajas? Sirve para prevenir que aparezcan infartos en el corazón o el cerebro, es decir, obstrucciones en las arterias coronarias que alimentan el músculo cardíaco o en las arterias que alimentan el tejido cerebral. Pero es una prevención secundaria. Esto significa que se dan a personas que ya han tenido un infarto, una angina de pecho, un infarto cerebral, y que quieres prevenir que esto vuelva a pasar. Se da en estos casos. También se da en situaciones en las que te han hecho una cirugía de bypass en el corazón o te han puesto un stent en las arterias coronarias, incluso aunque no hayas tenido un infarto o una angina de pecho previa. Si es una situación estable y te hacen una intervención, pues ya te dan este ácido acetilsalicílico a dosis bajas. También en enfermedad arterial periférica, es decir, en obstrucciones de las arterias periféricas, por ejemplo, las que llevan la sangre a las piernas, si ha habido una obstrucción ahí, esto puede ser una situación grave y el tratamiento que se da después de base, después de tratar el problema, es ácido acetilsalicílico a dosis bajas. También está indicado en algunos problemas durante el embarazo, en preeclampsias o para prevenir la preeclampsia, o en algunas enfermedades como el síndrome antifosfolípido primario, que son enfermedades que van a veces con trombosis y con abortos de repetición. Bueno, hay una serie de indicaciones que esto dependerá del ginecólogo o el obstetra. Aparte de esto, está la prevención primaria, que es dar el ácido acetilsalicílico a dosis bajas a personas que nunca han tenido un evento coronario o cerebral, un infarto. Esto se da en personas sobre todo que tienen alto riesgo cardiovascular, es decir, al calcular los factores de riesgo, pues son personas que a lo mejor tienen diabetes, obesidad, fuman, tienen hipertensión, tienen colesterol alto, es decir, cuantos más factores de riesgo tengas, más riesgo tienes de tener un evento coronario, y en los casos más extremos se da como prevención primaria para evitar que aparezca, aunque cada vez es más restrictivo en estos casos porque los beneficios son menores y tienes riesgos de efectos secundarios que después comentaré. ¿Tiene utilidad para prevenir el cáncer el ácido acetilsalicílico a dosis bajas? Hay estudios que van en la línea de que sí, que parece que tiene
utilidad para prevenir algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer colorectal, también se ha investigado para el cáncer de estómago, el cáncer de esófago y en algunos otros tipos, pero todavía no está establecido y está en investigación y no hay una indicación precisa todavía para esto. Además, si es simplemente para prevenir este tipo de cáncer, consideran todavía que el beneficio no superaría el riesgo de posibles efectos secundarios. El efecto se vería a partir de unos 5 o 10 años de estar tomando el ácido acetilsalicílico a estas dosis. ¿Cómo se toma la aspirina a dosis baja? Normalmente se toma a la misma hora con un vaso de agua y junto a comida, mientras estás comiendo o justo después de comer para evitar que dé problemas en el estómago. La dosis suele ser alrededor de 100 miligramos al día, aunque puede variar entre 75 miligramos y 150 miligramos, hasta tomarte lo que te paute el médico o el especialista, aunque en algunos casos se empieza por 300 miligramos al día o 350 justo después de haber tenido un ataque cardíaco o un accidente vascular cerebral por un infarto cerebral o después de cirugía cardíaca por un bypass. En los demás casos ya digo que la dosis suele ser de 100 miligramos al día. ¿Durante cuánto tiempo? Pues si te lo dan porque has tenido un problema cardiovascular de este tipo, por una obstrucción en las coronarias del corazón o en el cerebro, en los vasos sanguíneos del cerebro, se recomienda durante el resto de tu vida. ¿Qué hago si me olvido de la dosis de aspirina? Pues si te has olvidado de tomarte el pequeño comprimido, cuando te acuerdes, te lo tomas y ya está. Lo que pasa es que si te has olvidado durante muchas horas y se acerca ya la siguiente toma, no te tomes 2 comprimidos, tómate solo uno. No quieras recuperar el tiempo perdido para evitar que pueda haber efectos secundarios, que normalmente no tendría que pasar nada porque son dosis pequeñas, pero mejor ser prudentes. En el caso de que esto te pase con frecuencia, lo mejor será el ponerte un recordatorio en el móvil o utilizar algún tipo de alarma para acordarte de siempre a la misma hora tomarlo. ¿Cuándo me sentiré mejor tomando dosis bajas de aspirina? No te sentirás mejor, no tienes que notar ningún cambio. Sin embargo, el medicamento, conforme lo vas tomando, va haciendo efecto y va disminuyendo la probabilidad de que formes coágulos que puedan obstruir. Es decir, que aunque te sientas igual, debes seguir tomándolo si te lo ha indicado el médico. ¿A partir de qué edad se puede dar la aspirina a dosis bajas? A partir de los 16 años, si no hay ninguna contraindicación y si realmente está indicado y se lo ha pautado el médico después de valorar la situación. Antes de esta edad no se da porque se vio que utilizándolo para la fiebre, como antiinflamatorio, para el dolor, en casos de infecciones víricas, sobre todo gripes y varicela, se vio que aumentaba el riesgo del síndrome de Reye, que es un problema de salud en el que se hincha el cerebro y el hígado y es un problema grave. Por eso se dejó de utilizar en niños o en adolescentes en edades tempranas. Hay un par de excepciones, que sería en el caso de cirugías cardíacas, que a veces sí que se dan dosis bajas de aspirina en estos niños, o en un tipo de enfermedad rara que se llama enfermedad de Kawasaki. ¿Tiene efectos secundarios a largo plazo el tomar aspirina a dosis bajas? En general es seguro tomarlo a largo plazo y de hecho los beneficios se obtienen conforme va pasando el tiempo, meses, pero sobre todo años. Al principio la diferencia entre una persona que toma el ácido acetilsalicílico a dosis bajas y respecto a una que no la toma es una diferencia pequeña, pero conforme va pasando el tiempo va habiendo más diferencia en los gráficos de supervivencia o de eventos cardiovasculares. En mi caso, lo llevo tomando, ya digo, desde hace 15 años y no he tenido ningún problema. ¿Cuándo podría haber un problema? En personas que tienen antecedentes de sangrados y no se sabe exactamente por qué, que en este caso, antes de dar la aspirina, habría que investigar qué problema tienen, o personas que tienen predisposición o han tenido úlceras en el estómago, que en estas personas habría que valorarlo. A veces se puede dar junto con el omeprazol o algún medicamento de este tipo, pero en estos casos hay que valorarlo de una forma más estricta. ¿Qué efectos secundarios puede causar la aspirina a dosis bajas? Como comento, a mí no me ha causado ningún problema, pero sí que es posible que haya algunos efectos secundarios que aquí los voy a describir con un poco más de minuciosidad. Por ejemplo, los problemas gastrointestinales, lo que hemos comentado del malestar en el estómago, ardor, acidez, a veces incluso náuseas,
hay personas que pueden llegar a tener erosiones en el estómago, gastritis, e incluso úlceras gástricas e incluso duodenales. En algún caso podría haber un sangrado y salen las heces negras como alquitrán, que a esto se le llama melenas. Después está el riesgo de sangrado, que esto podría manifestarse como moratones en la piel, a lo mejor por golpes leves, o que heridas pequeñas sangren más de lo normal, a veces sangrar por la nariz o sangrar por las encías, sobre todo al cepillarse los dientes. Después también puede haber reacciones alérgicas que pueden ser con una erupción cutánea, pero en algún caso puede dar dificultad respiratoria y también en alguna ocasión podría ser una reacción alérgica grave. También hay un asma inducida por el ácido acetil salicílico, por la aspirina, que esto la contraindicaría. También se da esto en personas que están predispuestas o que tienen un asma previa. También puede haber problemas renales por el ácido acetil salicílico, también en personas que están predispuestas a esto. Hay un efecto secundario que algunas personas explican que son los acúfenos, como unos zumbidos en los oídos, pero al retirar el tratamiento se recuperan. Y alguna ocasión también hay personas que dicen que tienen vértigos o como mareos e incluso, curiosamente, algún dolor de cabeza ocasional que lo atribuyen a estas dosis bajas de aspirina. ¿En qué situaciones esto es más probable? Pues en casos de tomarlo de forma prolongada, por supuesto si fueran dosis más elevadas, y en mayores de 65 años, conforme avanza la edad, hay más riesgo de que tengas efectos secundarios. Por supuesto, si lo consumes con alcohol o con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y similares, aumentará, por supuesto, el riesgo. Esto es peligroso y también hay para que ir con cuidado en personas que tienen antecedentes de úlceras gástricas o duodenales o han tenido una hemorragia digestiva previa. ¿Puede la aspirina a dosis bajas causar úlceras? Sí que puede, sobre todo a largo plazo, pero más si es a dosis altas. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que disminuye este ácido acetil salicílico la producción de mucosa protectora del estómago y del intestino, y esto hace que el ácido que produce este estómago dañe su propia pared. Y entonces se puede producir una úlcera gástrica, una úlcera de estómago, o incluso una úlcera duodenal, que es la parte inicial del intestino. Por eso, si tienes un dolor, una inflamación, en lugar de aspirina, el médico te dará otro tipo de medicamento, como el paracetamol, para evitar estos problemas de que empeore la úlcera o las úlceras. Y en el caso de que tuvieras que tomarlo a dosis bajas, habría que hacer una evaluación precisa y valorar mucho el beneficio riesgo, como hemos comentado antes. ¿Tiene contraindicaciones el consumo de aspirina a dosis bajas? Pues sí, tiene la contraindicación de que seas alérgico a la aspirina u a otros antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco, porque puede dar alguna reacción importante que ya hemos comentado antes. También si tienes una úlcera gástrica o intestinal activa en ese momento, no podrías tomarla. También si tienes trastornos hemorrágicos, como por ejemplo hemofilia o trombocitopenia o enfermedades de la coagulación en general, porque podrías tener hemorragias importantes. También si tienes una hemorragia interna en este momento o tienes antecedentes de hemorragias internas como sangrados gastrointestinales o sangrados cerebrales previos. También en el asma sensible a los antiinflamatorios no esteroideos o el asma inducida por aspirina o por ácido acetil salicílico. También en casos de insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave, incluso en casos de insuficiencia cardíaca severa, también habría que ir con mucho cuidado. En caso de intervención quirúrgica que está programada, normalmente se recomienda retirar la aspirina previamente, un tiempo antes, para evitar que haya sangrado, que esto te lo tiene que explicar el anestesista. El uso en niños y adolescentes, ya hemos comentado que no se recomienda, sobre todo en menores de 16 años, cuando tienen fiebre o como analgésico, antiinflamatorio, porque en estas infecciones virales podría haber más probabilidad de que se dé el síndrome de Reye, que ya lo hemos comentado antes y que había aquellas excepciones que hemos dicho. ¿Hay precauciones que haya que tener con el consumo de aspirina a dosis bajas, aparte de las contraindicaciones que he comentado? Pues sí, hay situaciones que son delicadas y habrá que valorar el beneficio-riesgo, aunque no estén propiamente contraindicadas, como por ejemplo son los antecedentes de úlcera gastrointestinal, que aunque no haya ahora una úlcera activa,
habrá que ir con cuidado y muchas veces si se da habrá que darlo con el omeprazol o con algún protector gástrico. También en casos de asma bronquial, que aunque no sea inducido por la aspirina o por un antiinflamatorio, podría empeorar en algunos casos. También la gota en algunos casos empeora con la aspirina. También la hipertensión arterial que no esté controlada. Es decir, si la tienes mal controlada, primero habrá que controlarla antes de empezar con la aspirina, o eso es lo que es recomendable. También en casos de insuficiencia renal que sea moderada, aquí habría también que llevar más control. También si se usa junto con otro anticoagulante, porque se potencian los efectos, aunque muchas veces, por ejemplo, después de un infarto o problemas de este tipo, se da la aspirina a dosis bajas o el ácido acetilsalicílico junto con un anticoagulante por vía oral para potenciar los efectos muchas veces durante el primer año. También hay que ir con cuidado en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes porque podría aumentar esta hemorragia, y también durante el primer y segundo trimestre de embarazo hay que ir con cuidado, aunque está indicado en casos particulares como ya hemos comentado. Hay que ir también con precaución especial en personas mayores de 65 años, sobre todo a partir de los 70 años, también en personas que consumen de forma regular bebidas alcohólicas, porque ya hemos dicho que podía potenciarse el efecto de irritación gástrica, e incluso si se consume mucho alcohol podría predisponer a tener más hemorragias. Y también hay que ir con cuidado en no consumirlo con otros antiinflamatorios de forma antihabitual, porque podría haber hemorragias gástricas y otros problemas. ¿Hay medicamentos alternativos a las dosis bajas de aspirina? Sí, en el caso de que no te puedan dar la aspirina o ácido acetilsalicílico a dosis bajas, lo que hacen es darte un anticoagulante, como por ejemplo el clopidogrel, que es un medicamento también anticoagulante que actúa de forma diferente. Hay también otros que son de la misma familia, de los nuevos anticoagulantes, y que también sirven para disminuir o para prevenir la aparición de trombos o émbolos, es decir, de coágulos que puedan provocar infartos en el corazón o en el cerebro. ¿Es recomendable que todo el mundo tome aspirina a dosis bajas para prevenir ataques cardíacos o accidentes vasculares cerebrales, ictus? Pues no, no está recomendado en general, porque se ha visto que hay un beneficio claro en la prevención secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a haber tenido previamente un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro. En estos casos, los estudios demuestran que hay un beneficio claro en tomar estas dosis bajas de ácido acetilsalicílico de forma indefinida para prevenir este tipo de eventos, para evitar que se repitan. También puede estar indicado en los casos en los que no se hayan producido estos eventos, pero que sean personas que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, es decir, que tienen mucho riesgo de tener un evento de este tipo, es decir, un infarto en el corazón o en el cerebro. En los demás casos no se recomienda porque el riesgo de poder tener algún sangrado es superior al beneficio que obtienen. Entonces no tiene sentido. ¿Puede la aspirina a dosis bajas interaccionar con los anticonceptivos orales? Pues no, no hay evidencia de que haya una interacción significativa con los anticonceptivos que se toman en forma de comprimidos o pastillas, con ninguno de ellos. Lo que sí que podría haber un beneficio en el caso de que pudiera haber un cierto riesgo de trombosis por tomar los anticonceptivos, porque podría ser beneficioso el tomar aspirina, o en el caso de que los anticonceptivos provocaran irregularidades menstruales, podría haber un pequeño riesgo de que hubiera algo más de hemorragia. Pero esto no es por interacción directa con el anticonceptivo, sino serían efectos indirectos. Por eso, independientemente de lo que estoy diciendo, en el caso de que estés tomando anticonceptivos orales, habría que comentárselo el uso de aspirina a dosis bajas con el médico que te ha pautado estos anticonceptivos. ¿Puede haber problemas si consumes aspirina a dosis bajas y bebidas alcohólicas? Puede haber problemas, sobre todo cuanto mayor es la dosis de bebidas alcohólicas, porque tiene un efecto de irritación de la mucosa gástrica y también porque tiene un cierto efecto anticoagulante, el alcohol. Entonces, si tomas mucha cantidad de alcohol, puede interaccionar y darte problemas, sobre todo si tienes antecedentes de gastritis o de úlcera. Si además
la dosis de ácido acetilsalicílico de aspirina fuera una dosis alta, peor todavía. En este caso, como son dosis bajas y si no tienes antecedentes previos de problemas, el consumir alguna bebida alcohólica de forma ocasional a cantidades moderadas no tendría que haber problema, pero siempre habría que monitorizar por parte del médico y consultar para ver si en tu caso particular puede haber algún problema según los antecedentes que tienes. ¿Hay alguna bebida o alimento que esté contraindicado con las dosis bajas de aspirina? En general, no hay ninguna contraindicación, hay que ser prudentes con bebidas alcohólicas, que ya lo he comentado antes, también con bebidas que lleven cafeína, habría que ir con cuidado porque se potencia el efecto, también aumenta la absorción y podría aumentar la irritación gástrica. En este sentido, habría que ir con cuidado. También en bebidas ácidas, por ejemplo, en jugos de cítricos, por este componente ácido que podría también afectar el estómago. Después, todo lo que son alimentos ácidos, por ejemplo, los mismos cítricos, las naranjas, los limones, o por ejemplo el pomelo o toronja, también el tomate, las salsas de tomate, el vinagre que se utiliza para aderezos. Esto puede ser irritante y potenciar el efecto irritante que pueda tener la aspirina. Lo que se recomienda es no excederse y si consumes aspirina, no tomar este tipo de alimentos si está cerca del consumo de aspirina, separarlo al menos media hora. Después hay alimentos que son ricos en vitamina K, por ejemplo, todo lo que son verduras de hoja verde. Entonces hay que consumirlas de forma constante, pero no con grandes variaciones, precisamente porque este contenido en vitamina K podría potenciar el efecto de los anticoagulantes. Después también alimentos que son ricos en salicilatos naturales, como por ejemplo los arándanos, las fresas, las pasas, la canela, porque si se consumen en grandes cantidades podrían potenciar el efecto. También todo lo que son especias, ir con cuidado, porque podrían potenciar la irritación gástrica, por ejemplo, el curry, la canela, la menta y alimentos de este tipo, especias de este tipo. Y después el té verde y el té negro llevan taninos que también podrían potenciar el efecto anticoagulante. Pero como digo, esto no son contraindicaciones, sino lo que hay que hacer es consumirlos con moderación y tampoco mezclarlos con el momento en el que te tomas la aspirina. ¿Puede interaccionar con hierbas la aspirina a dosis bajas? Sí puede haber interacciones, sobre todo si son cantidades más altas de estas hierbas, por eso hay que ir con cuidado. Por ejemplo, se puede potenciar la posibilidad de hemorragia con el ginkgo biloba, el ginseng, también los suplementos que están más concentrados de ajo o los suplementos concentrados de jengibre o los suplementos de cúrcuma o los de Angelica sinensis, que es el Dong Quai. También puede haber aumento de efecto antiagregante, que es el mismo efecto que tiene el ácido acetilsalicílico, serían salicilatos naturales, que los hemos comentado antes con los alimentos, por ejemplo, el arándano rojo en grandes cantidades, también el sauce blanco, el té verde, también el castaño de Indias, y después se puede potenciar el efecto de irritación del estómago con algunas hierbas o plantas medicinales, como por ejemplo la pimienta de cayena o la menta a altas dosis o la regaliz. ¿Puede haber interacciones con otros medicamentos? Sí, puede haber interacciones con otros anticoagulantes porque se potencia el efecto y puede haber más posibilidad de sangrado, aunque a veces se dan durante un tiempo conjuntamente el clopidogrel con el ácido acetilsalicílico para potenciar los efectos durante un tiempo y después se retira el clopidogrel y se sigue con el ácido acetilsalicílico, a veces con otros anticoagulantes, lo que pasa que esto ha de ser con control médico estricto. También puede haber interacción con corticoides, también aumenta el riesgo de sangrado, con ibuprofeno por el mismo motivo y otros antiinflamatorios no esteroideos y también con algunos antidepresivos. Si estás tomando aspirina a dosis bajas, ¿has de hacer cambios en el estilo de vida? Por supuesto. Este tratamiento con ácido acetilsalicílico a dosis bajas de forma diaria durante tiempo es un tratamiento más que disminuye el riesgo de que se repitan o de que se produzcan estos infartos en el corazón o en el cerebro, pero lo fundamental es la base, es decir, el estilo de vida saludable. Esto lo tienes que hacer independientemente de que tomes esta aspirina o no la tomes. Es decir, el dejar de fumar, que esto es fundamental, las bebidas alcohólicas
o eliminarlas o reducirlas al mínimo que recomienden las guías de salud. Después, el cuidar la alimentación, que sea rica en verduras, en frutas, cereales integrales, en fin, las recomendaciones que se dan en general, sobre todo suele ser la dieta mediterránea. Después la actividad física, el ejercicio físico, que esto es beneficioso no solo para el corazón y los vasos sanguíneos y para el cerebro, sino que es beneficioso en general, y el aprender a gestionar el estrés, aprender a dormir bien y todas estas cuestiones de estilo de vida que siempre son básicas y fundamentales y que se aplican a todo tipo de enfermedades, de problemas de salud. Esto es lo elemental. Te dejo aquí otro vídeo sobre síntomas de infarto que no deberías ignorar y también otro vídeo sobre la aspirina por si quieres seguir ampliando sobre este tema del ácido acetilsalicílico o aspirina. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.